moitas grazas por haber aceptado venir hasta aquí. Usted é Fernando J. Ponte, profesor da USC da Historia da Medicina, e moitas grazas por haber aceptado estar aquí na entrevista. Nada, faltaría más. Mucho gusto. Bueno, tendo en conta o momento histórico que estamos por la pandemia del COVID, dentro del punto de vista de la medicina, dentro de su opinión, ¿cuáles fueron las pandemias que más destacaron dentro de ellas? Bueno, esto ha habido una serie de grandes pandemias a lo largo de la historia. La pandemia no es más que una epidemia que se extiende a lo largo o sea, en el estado de equilibrio biológico hay enfermedades que son típicas de una zona y no se mueven de ahí, eso son endémicas. Luego hay las enfermedades que se extienden por un desequilibrio biológico, son epidémicas, y cuando esa epidemia ya se provoca una extensión a grandes superficies, como a nivel planetario, a nivel de varios continentes, es lo que llamamos pandemias. Ha habido grandes pandemias a lo largo de la historia, pues sin ir más lejos, en el siglo V a.C., el siglo de Pericles, que seguramente habéis estudiado, el de florecimiento de la cultura clásica griega, pues ahí hubo una peste en Atenas. No está claro siempre la causa real de la pandemia, porque los antiguos le llamaban pestes o pestilencias a todo tipo de enfermedades generalizadas, extendidas, podían ser pues peste, cólera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Hay una pandemia importante que es en el siglo V a.C., otra importante a tener en cuenta, pues 10 siglos después, es la peste de Justiniano, que se llama, en el Imperio Romano de Oriente, que incluso parece que el emperador estuvo bastante grave con motivo de esa peste. Es curioso que estas dos pestes, separadas por 10 siglos, acontecen en dos momentos en que hay una gran brillantez cultural, tanto en Atenas como en Bizancio. Y bueno, pues fueron dos pandemias importantes, de las más antiguas que tenemos constancia. Luego está la gran epidemia de peste medieval del siglo XIV, hacia 1347 se empieza a extender, viene de Oriente, se empieza a extender por territorios que hoy es Europa, y bueno, con diferentes velocidades, porque claro, lógicamente pensad que estamos en un mundo en el que las vías de comunicación terrestres no eran fáciles, y sin embargo el Mediterráneo sí que era una vía mucho más ágil de comunicación, y por ahí se movía más población, más barcos de guerra, más barcos mercantes, o sea, las mercancías, los comerciantes, los guerreros se movían por el Mediterráneo, y por los países de la ribera mediterránea se va extendiendo muy rápidamente, y también por Centro Europa, las zonas que hoy pues son Austria, Italia, Suiza, etc. Y más difícilmente se extendió por la zona norte, por ejemplo, pues hubo campos de trabajar, son territorios enormes, donde pues lógicamente hai poca población, os movimentos de xente pues eran máis reducidos. A peste do século XIV parece ser que acabou a nivel médico, ¿qué tienen en común, en qué se diferencian estas enfermedades? Un tercio de la población europea. Bueno, hay as enfermedades generalizadas, digamos, antes de decir endémicas, epidémicas o pandémicas, non necesariamente teñen que ser infecciosas. Por exemplo, hai enfermedades localizadas, tiñamos, por exemplo, un foco crónico de bocio nas montañas de Lugo. Pero isto era porque non había bo acceso ao consumo de pescado, as carreteras eran malas, e o pescado é a fonte primordial da aportación de iodo, que a carencia de iodo é a causa do bocio simple máis común, non? O sea, non necesariamente son todas infecciosas, algunas son de outro tipo, como é carencial, por exemplo. Caracteres comunes, bueno, pues que teñen unha gran trascendencia social, normalmente, porque claro, o arte da medicina de alguna maneira, dos tres grandes, pensade que os tres grandes avances, digamos, da medicina contemporánea ten sido
a mellora das condicións hixiénicas, as traídas de agua, a eliminación de aguas residuais, os antibióticos e as vacunas. O tema é que son enfermedades que afectan a grandes masas de población. No momento que hai unha vacuna, que hai un tratamento do problema de certa eficacia, esa enfermedad que ten unha trascendencia social, económica e política importante convértese en unha enfermedad personal. Cando todo o mundo este vacunado, pois aparecerá algún caso de COVID suelto, que vai ser un caso personal, unha enfermedade de unha persona, non unha catástrofe social, económica e política como é na deste momento. O común que teñen é que producen grandes cambios sociais, normalmente non para ben. En certo modo sí, porque impulsan a investigación científica, pero claro, suelen causar catástrofes económicas de certa magnitude, ¿no? Poblacionais incluso, e todo eso trae consigo pues, grandes cambios de todo orden. Se unha zona perde moita parte da súa población, lóxicamente a estructura vital da zona cambia enormemente. Tamén depende de que tipo de población ataque, se ataca aos nenos, las fuentes documentales que recurren los historiadores de la medicina para obtener la información de las pandemias y las enfermedades. Bueno, eso está moi ben preguntado. En xeral, hai crónicas, por exemplo, as pandemias temos incluso pues, historiadores moi antiguos como Herodoto, Tucídides, etc., que son cronistas da súa época e que relatan os sucesos do momento e o que podemos recurrir para cousas de tan remota idade. Sin embargo, para cuestións máis recentes, por exemplo, en Europa no século XIX hubo de orden de cinco epidemias de cólera, pero eso xa temos abundante bibliografía e hemeroteca, temos periódicos digitais, por exemplo, sin salir de Galicia, tenemos a Galiciana, que é a Biblioteca Digital de Galicia, que ten periódicos de 1800 pouco, e que nos pode informar do día a día que os periodistas do momento os médicos da época facían e temos información pois deste tipo. Logo arquivos parroquiais, los libros de defunción, etcétera, hai fontes primarias deste tipo e logo hai fontes remotas que non temos máis remedio, pois eso, o que decía Herodoto, Tucídides ou xente así, claro, de épocas moi remotas. As crónicas medievais, incluso os libros, incluso a literatura. Sabes que o Decamerón é un libro que nace o carón da epidemia medieval de 1347, de cólera. É un montón de xente que se refuxia nunha casa de campo fuxindo da epidemia e contan os sucedidos, contan historias, en tanto se entreteñen ali encerrados esperando que pase a epidemia, pero trae consigo unha información bastante interesante. Cales son os documentos máis antigos da medicina que se coñecen? Home, máis fiables, canto máis primarias, mellor. Quero decir, se ti tes, por exemplo, un registro parroquial de 1700 e pico, onde o párroco de turno apuntaba as defuncións de unha zona e tal, os certificados dos médicos, etc. Que pasa? Que moitas veces as enfermidades acadan un cariz, digamos, humillante. Por exemplo, a tuberculose, que no romanticismo casi estaba de moda, e casi a actitude romántica, como se reflexa na literatura, por exemplo, a Dama das Camelias, era casi un timbre de estilo. A pel blanca e a actitude desvaída da Dama das Camelias daballe certa popularidade na sociedade. Sin embargo, logo pasou a ser algo que as familias trataban de ocultar, e, por lo tanto, incluso os propios certificados médicos tampouco son moito de fiar nesa época, porque moitas veces se decía, bueno, morreu de unha enfermedade respiratoria aguda, morreu de unha neumonía, tratando de ocultar aquelas enfermedades que moitas veces non son ben vistas socialmente. Entón, non é fácil decir que cal fonte é máis de fiar. Máis de fiar os historiadores dos momentos e os arquivos en general, pero digo que os arquivos hai que tomalos con estas precaucións.
Cales son os documentos máis antigos da medicina que se coñecen? Pues hombre, os papiros egipcios, fundamentalmente, el código de Hammurabi, de los babilonios, etcétera, fundamentalmente esos papiros de haber 3000 años antes de Cristo, de esta orden. Vale. Evers, el código de Hammurabi, que es unha estela de diorita negra, unha columna negra, que ten aí toda unha serie de normativa xurídica, sanitaria e ciudadana, que tamén é dos 3500 aproximadamente antes de Cristo. Se falamos desas grandes pandemias como a cólera, a peste negra, a gripe española, a variola, poderíame dicir cal afectou máis en España e de que xeito en concreto a Galicia? Bueno, hai un matiz, o que os preventivistas chaman endemoepidemias, é dicir, a variola ou a tuberculose eran enfermedades generalizadas, pero que permanecían entre nós. Non eran unha oleada dun ano ou de dous que logo pasaba. Estiveron entre nós durante séculos, ou durante moitas décadas, moitas delas. Son as dous grandes asesinas da humanidade, teñen sido a tuberculose e a variola. Entonces, non ten dúbida que o reparto de méritos entre elas é bastante equilibrado probablemente, pero a variola era particularmente grave. A medicina dispón de moitos avances tecnolóxicos, pero na antigüedade non era así. Polo tanto, como chegaron a crear vacinas ou tratamentos sen tanta tecnoloxía a seu dispor? Bueno, pensa que, por exemplo, Pasteur acadou a vacuna da rabia sen ver o germen, porque o germen da rabia é un virus, e os virus non se ven con microscopio óptico. Pasteur acada a vacuna da rabia a final, alá por 1880 e pico, 90, ahora mesmo de memoria, me acordo. Faltaban 40 anos para o descubrimento do microscopio electrónico, que foi o medio que permitiu ver os virus. Virus, etimolóxicamente, significa veneno. Eles dábanse conta de que, collendo a médula espinal dun enfermo, facían un cultivo, un filtrado, e pasábano por un filtro de porcelana, e o que quedaba debaixo era un liquidiño onde non veían que non había bacterias, pero, sin embargo, inyectando aquel liquidiño se reproducía a enfermidade en animales de laboratorio. Entón dixeron, aquí hai un veneno, hai un virus. Entón, de aí pasó que la palabra virus, que inicialmente significaba veneno, pasase a denominar a los gérmenes más pequeñitos, a los microorganismos que son más pequeñitos que las bacterias, y que no se pudieron empezar a ver, salvo el virus del mosaico del tabaco, que es una enfermedad que es un virus bastante grande, que ataca las plantas del tabaco, y se veía. Pero salvo el virus del mosaico del tabaco, hasta los años 30 y tantos del siglo XX, que aparece el microscopio electrónico, no se han podido ver. Y sin embargo consiguió la vacuna. O sea, realmente tampoco Jenner sí podría ver probablemente los exudados vacunales, porque ya existía el microscopio óptico, pero también tienes un mérito tremendo el haber entendido la idea de la inmunidad cruzada entre la viruela de las vacas y la de los humanos, ¿no? Y otra cosa, en la antigüedad no había, en la antigüedad depende de que le llamemos, y el desarrollo de hoy sí hay medios, pero no, pensa que a medicina é como, a ciencia é como unha escaleira, vamos subindo por unos peldaños, hoxe estamos bastante avanzados, pero probablemente dentro de 20 ou 30 anos podamos reírnos de algunos das cousas que decimos ahora. Non podo che decir que fai 30 e tantos anos que son médico e os cambios que ha habido son considerables e aquí seguimos, non? O sea, non pensemos que estamos nun estado ideal da ciencia, estamos en un paso máis, porque nos precederon xente intelixente que nos foi dando pautas e cousas que fomos aportando para construir o nivel científico de hoxe, non porque os de antes fosen máis parvos. Somos outra etapa máis, nacimos en outra época, vos veredes cousas que xa non chegarei a ver, evidentemente, dentro de 40 ou 50 anos, que non tendrán nada que ver cas de ahora, eso sen dúbida. Antes dos progresos da medicina moderna, cales eran os elementos máis rudimentarios que se usaban para
intentar paliar este tipo de enfermedades? Para las enfermedades infecciosas. Sí, bueno, pues la verdad es que es bastante divertido porque, por ejemplo, si ves los dibujos, los cuadros de la peste negra, los médicos andaban con un traje largo, con una máscara de pico y con una especie de gafas, o sea, salvando los 700 años que van, o los 600 y pico años que van, la pinta que tenían era bastante similar a la que nos hemos puesto esta temporada. Una especie de mascarilla en forma de pico donde ponían sustancias aromáticas, una especie de gafas y una larga túnica de protección. Curiosamente no hemos cambiado tanto, ¿no? Y bueno, luego pues tenían que quemar cadáveres, tenían que enterrarlos en fosas comunes, tenían que echarles cal viva, en fin, este tipo de medios que había en otras épocas, claro, naturalmente. Entendemos que a historia da medicina está chea de éxitos, pero supoñemos que tamén se deron grandes fracasos. Cales foron os maiores erros de diagnóstico e tratamento en relación ás grandes pandemias? Bueno, vamos a ver. Ahí esto ha pasado, sí, que efectivamente, pero es que a veces están muy mezcladas as cousas. A mesma xente que ten un mérito enorme, por exemplo, Robert Koch, el primero que fue capaz de descubrir y aislar y teñir para que se viera el bacilo de la tuberculosis, sin embargo, al poco tiempo, pues tuvo un patinazo tremendo con la tuberculina. La tuberculina es un derivado purificado del bacilo tuberculoso que hoy se sigue usando para diagnosticar la tuberculosis, es una inyección subcutánea e intradérmica que vamos, en la piel aquí se pone. Pero no servía para tratar la tuberculosis, no sirvió como tratamiento. En un momento dado quizás se dejó llevar un poco por el prestigio y también por la presión que le estaba metiendo la sociedad después de descubrir el germen para conseguir un tratamiento eficaz. Se dejó llevar un poco por eso y se dio un batacazo bastante considerable. Y a veces algunas buenas cepas se han conseguido vacunas buenas que, pues, porque algún lote no ha salido bien, por ejemplo, hubo en Alemania, al principio del uso de determinada vacuna contra la tuberculosis, hubo una mortalidad tremenda porque hubo unos lotes que estaban mal, y eso no quiere decir que el camino emprendido no fuese bueno, simplemente que aquello salió mal pues porque se contaminó, pues hubo un problema, en fin. Que a veces sí que hay patinazos importantes, claro que sí. Hombre, ya sin ser vacunas, hubo un patinazo muy conocido de la ciencia, fue un medicamento que se usaba en los años 60 del siglo XX para evitar los vómitos del primer trimestre de las embarazadas y que dio lugar a esas personas que veréis que les acaba el bracito aquí, o una pierna, veréis alguna persona por ahí de 60 y tantos años, o 50 y muchos, veréis que tiene una manita así metida, pues eso se llama focomelia, eso es una deformación por el uso de la talidomida, que era un medicamento que se usaba para los vómitos del primer trimestre de las embarazadas. No hace falta irse necesariamente a las enfermedades infecciosas para encontrar patinazos importantes en la terapéutica, ¿no? Nas pandemias do pasado impuxéronse algún tipo de restriccións á poboación. Cales foron as medidas máis severas ou extrañas que se tomaron? Bueno, sí, efectivamente. Cuando, por ejemplo, en la gripe del 18, en España el gobierno fue más lento que ahora, si queréis, y el gobierno, los sindicatos, los empresarios no querían reconocer la gravedad del asunto para no perjudicar la economía. Entonces se tomaron las medidas con una cierta lentitud y eso provocó pues que en un momento dado la cosa se extendiese bastante. De hecho, en España se calcula que por la gripe del 18 murieron del orden de 250, 280.000 personas, que comparado con entre los 50 y 100 millones de muertos que hubo en el mundo, realmente no parece mucho, porque la gripe española tuvo de todo menos de española. Eso fue un nombre que nos pusieron ese nombre por una razón. España no estaba en guerra. Date cuenta, la gripe española, la gripe del 18 se produce en el 18, que es el último año de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, claro, las potencias que estaban en guerra no querían publicar sus datos de muertos ni de afectados para no dar información al enemigo y para que no se le sublevase su propia gente. Pensad que en Francia hubo motines de los soldados y en Rusia, tanto hubo motines que en Rusia la revolución rusa que derrocó a los zares se produce en el año 17, antes de que acabe la guerra. Antes de que acabe la guerra mundial. Entonces ellos no daban datos de su... Y España publicaba sus cifras de incidencia y de prevalencia de la gripe porque era un país neutral que no le importaba. Y entonces, por lo tanto, en ese sentido, digamos, por honradez, de alguna manera nos etiquetaron como que la gripe era cosa nuestra. Cuando de las 3 teorías de origen de la gripe del 18 que hay, ninguna es española. Y es más, España tuvo una labor muy bonita en la Primera Guerra Mundial que se ha silenciado mucho, no sé por qué, que es que el rey Alfonso XIII empezó a recibir peticiones de ambas partes en conflicto, de los aliados y de los alemanes, en el sentido de que mediase, y montaron un tinglao, el rey Alfonso XIII con sus embajadores y sus militares y sus médicos militares y sus militares de alto rango, montaron un tinglao humanitario de intercambio de prisioneros, de localización de desaparecidos, y recibían cartas de toda Europa. Hicieron una labor ahí preciosa que está olvidada y dejada. Y en cuanto a las 3 teorías de la gripe del 18 son: una, la que más parece que es cierta ahora mismo, es que hay una aparición de unos casos en un campamento militar, nada menos que en Kansas. Fijaos dónde está Kansas para decir que la gripe era española. En Funston, Kansas, se estuvieron acumulando soldados americanos para venir a la guerra a Europa, hasta tal punto que en Europa había, allá por marzo del 18, había 80.000 soldados, en septiembre había 1.200.000 soldados americanos. Otra teoría es también en esa acumulación de tropas que se produce al cruzar el Atlántico en el noroeste de Francia, aproximadamente en Bretaña, que viene a ser la Galicia del mapa de Francia. Allí había unos campamentos militares grandísimos franceses e ingleses, eran aliados, y también hubo casos de un proceso infeccioso grave, muy contagioso y que dio muchos problemas. Y una tercera teoría que del origen de la gripe es sabéis que Francia tenía colonias en Indochina, y parece ser que se trajeron a 200.000 trabajadores chinos, en régimen, sabe Dios, de medio esclavitud probablemente, para trabajar en retaguardia donde no había gente porque se habían llevado a los soldados franceses al frente. Y que también aparecieron casos de determinadas enfermedades febriles y con cierta mortalidad y con problemas. Esta teoría es la que menos se maneja hoy en día. La que está mejor documentada es la de Kansas, y la de la zona de Bretaña también está bastante comprobada. Claro, se producen, pensad que hoy en día el COVID se ha movido por la velocidad a la que nos transportamos hoy, pero pensad que en aquel momento mucha gente no salía de su pequeña zona de influencia, de su pequeña aldea, no salía. Claro, llega una guerra de rango mundial y muchachos que estaban acostumbrados de generaciones a vivir en zonas aisladas, pues se trasladan de repente al otro lado del mundo, con lo cual su sistema inmune no está preparado porque no conoce determinados gérmenes que estaban presentes en estos sitios nuevos para ellos. Entonces ahí hay un trasiego entre el hambre, el frío, la guerra, las trincheras, el mal tiempo, las enfermedades, las heridas y este cambio de grandes masas de población de unos sitios a otros, pues se producen infecciones importantes y unos contagios masivos, evidentemente. ¿Cómo reaccionou a sociedade ás medidas adoptadas, se es que se pode saber como reaccionou? ¿En cuándo, Roberto? Por exemplo, na gripe española, como reaccionou? Pues aquí en España la sociedad reaccionó, primero se lo tomó a broma. Es más, le llamaban a la gripe el soldado de Nápoles, que era una pieza de la zarzuela que se titula La canción del olvido, que decían que la gripe era muy pegadiza, como la canción. Luego, aquí, si el COVID se achaca un poco a las manifestaciones del 8M,
la gripe del 18 en España nace claramente en torno a los festejos de San Isidro en Madrid. Ahí hay un movimiento muy gordo con los bailes, las verbenas, los toros, etc. También se produce otro factor importante, es la vuelta de trabajadores españoles y portugueses que habían ido a la vendimia a Francia. Y entonces se mueven, claro, no había esta red de carreteras que hay ahora, se movían por los ejes ferroviarios desde la frontera francesa hasta Galicia y hasta el sur, desde Irún hasta Portugal. Entonces, por los grandes ejes del tren se mueve la gripe de una mala manera. Y bueno, luego claro, cuando las autoridades empiezan a darse cuenta que ya no pueden tapar más el tema, porque de hecho se pusieron enfermos varios ministros, se puso enfermo el rey Alfonso XIII, se murió una hija del presidente del gobierno que era don Antonio Maura, claro, aquello ya empezó a ser una cosa tan descontrolada que se estaba viendo, que empezaron a cerrar cosas y empezaron a tomar medidas como ahora, pero ya un poco tarde. Incluso se produjeron fenómenos pintorescos como los obispos de Zamora y de Valladolid, que organizaron grandes procesiones para pedir a los santos que intercediesen para acabar la epidemia. Claro, se juntaba la gente en las procesiones y aquello era peor el remedio que la enfermedad. O sea, y incluso en Granada hicieron una gran fiesta, organizaron una gran gala benéfica para allegar fondos para contribuir a ayudar a la gripe, y los metieron a todos en un teatro, con lo cual la gripe pues por Granada se difundió de maravilla, vamos. O sea que las medidas que tomó al final el gobierno pues también se intentaron vacunas, y al final lo que hicieron algunos científicos españoles fue en el Laboratorio Municipal de Madrid, y algunos científicos como Ferran y una serie de gente, lo que hicieron fue una especie de suero con bacilo de Pfeiffer, que se llama el Haemophilus influenzae, y alguna serie lo que intentaban evitar era hacer una especie de vacuna para la neumonía, porque la gripe no mataba directamente, sino mataba porque provocaba una debilidad grande, y las bacterias de turno lo que causaban era una neumonía importante y mataban a la gente. Entonces ellos intentaron crear una especie de vacuna contra la neumonía y les salió una cosa de relativamente poco éxito, ¿no? ¿Cal se considera a día de hoxe a pandemia con maior índice de mortalidade e por qué? Bueno, de las antiguas no tenemos los datos claros, porque si te tengo que decir, Roberto, que de la gripe del 18, que solo fue hace 103 años, no se sabe si murieron 50 o 100 millones de personas en todo el mundo, pues comprenderás que el dato es poco preciso, porque estamos hablando de una cantidad o la mitad, o el doble. Entonces, la gripe del 18 fue muy dura, sin duda alguna, y es de la que tenemos mejor documentación, amén de la que salga de esta, que ya veremos cómo. Daos cuenta que desde el punto de vista de la historia de la medicina, lo del COVID, ya te lo dije por correo electrónico, ahora mismo es actualidad pura y dura, es periodismo, no están asentados los datos, ni los estados de ánimo, ni los resultados, ni nada de nada para poder, desde el punto de vista del historiador de la medicina, decir nada medianamente sólido. Ahora tienen que hablar los que están actuando, los preventivistas, los inmunólogos, los bacteriólogos, etc. Nosotros realmente podemos decir lo que ha pasado en otras ocasiones y bueno, y sin más. A que rango de idade e xénero afectou máis? Está muy bien formulada esa pregunta, te has preparado el tema bien, ¿eh? Pues mira, verás, afectó bastante a un rango de edad joven medio, digamos 35 años por ahí. Se achaca a varios motivos. Hubo en 1889, o sea, unos 29 años antes de la gripe del 18, hubo lo que se llamó la gripe rusa, que fue una epidemia de cierta importancia, porque no es nada comparable con la de después, y se cree que los que luego en el 18 eran jóvenes de 30 y tantos años,
desarrollaron una especie de lo que hoy se llama la tormenta de citoquinas, que es esa reacción excesiva del organismo, que es lo que acaba matando a algunos enfermos de los que estamos ahora mismo viendo. Y de tal modo que primero se pensó que los mayores estaban protegidos por haber pasado la gripe rusa, y se pensó que los jóvenes y los que no habían nacido en la gripe rusa, pues que llevaron la gripe pues como una cosa normal. Pero los que de alguna manera habían tenido contacto de pequeños con la gripe rusa, que en la edad intermedia, desarrollan una especie de reacción como cuando una persona, si le ha picado una avispa una vez, no pasa nada, y a la segunda puede ser mortal, porque es una reacción exagerada del organismo, lo que llamamos una reacción anafiláctica. Y ahora pues se piensa que pudiera ser algo similar en ese sentido, lo que hoy se llama tormenta de citoquinas. Es una reacción defensiva tan excesiva del organismo que acaba matando a la persona. Por eso en algunos casos de COVID ha tenido éxito el tratamiento con corticoides, porque modera todo eso. Es lo mismo que se usa para esas reacciones anafilácticas, los corticoides a grandes dosis. Bueno, esto es complicado, es que es una pregunta un poco compleja. No especialmente, en fin, en general parece que atacó más a varones que a mujeres la gripe española, si te refieres a eso. Y ya digo, y atacó mucho a gente joven, pero también es verdad que eso está en relación con lo que yo decía antes, que mucha gente joven no se había movido de su pueblo en su vida, lo alistaron en el ejército o se alistó voluntariamente y lo mandaron al otro extremo del mundo. Su entorno, pues las mujeres no iban al ejército en aquel momento, pues a lo mejor su entorno de su misma edad, que eran mujeres o que eran personas pues que tenían un problema que no ser, pues a lo mejor una miopía intensa que no servía para ir a filas o lo que fuera, pues ese mismo rango de edad a lo mejor no sufrió tanta afectación. Había la gente que estaba encerrada en zonas muy montañosas, por ejemplo, pues claro, tienen un sistema inmune acostumbrado a los gérmenes de esa zona, pero no a los del otro extremo del mundo, porque la gente no viajaba como ahora. De repente los grandes movimientos de personal pues producen este tipo de cosas. La gripe del 18 en España, una cosa que fue nefasta, aparte de los vendimiadores que venían de vuelta, fueron los relevos en el ejército. El servicio militar se hacía por tandas, entonces cuando una tanda grande se iba para su casa y otra tanda grande venía de su casa, había otro movimiento de grandes masas de población que el germen andaba por ahí, que era una maravilla. Desde o campo da pediatría, poderíanos decir como afectaron as pandemias aos nenos e as nenas principalmente? Bueno, hombre, más que las pandemias, a los niños y a las niñas lo que les ha afectado siempre han sido las enfermedades infecciosas que estaban entre nosotros durante muchos años. Por ejemplo, la poliomielitis, la viruela, el sarampión. Enfermedades, digamos, esas que llamamos endemoepidémicas, que han ido desapareciendo en los últimos 60, 70 años. Pensad que muchos gérmenes se descubren aproximadamente entre 1880 y 1920. A partir de ahí se van haciendo vacunas, incluso pues ya van haciendo la difteria, el tétano, la tosferina, tal. La de la polio es de los años 60, por ejemplo. O sea, cuando yo nací, la de la polio la tomé de pequeñito. La de la polio son dos vacunas diferentes, una es oral y otra es intramuscular, pero bueno, el resultado es similar, ¿no? Entonces se han ido consiguiendo vacunas progresivamente, cada vez más, cada vez mejores, cada vez contra cosas, digamos, menos agresivas, pero molestas. Por ejemplo, una vacuna, la gastroenteritis de los niños pequeños pues era grave, había que llevarlos al hospital, hidratarlos, etc. Hoy hay una vacuna contra el germen más común que organiza esas gastroenteritis. O sea, cada vez, digamos, el hecho no es tanto a vida o muerte como a calidad de vida, ¿entiendes? O
sea, si antes pues el rotavirus, por ejemplo, estaba causando unas diarreas tremendas en los niños que había que ingresarlos para que no se nos deshidratasen, pues hoy eso ya está pasando a la historia. Y luego muchas veces también es cuestión de calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, la polio dejó a mucha gente inválida, con un problema, una pierna, no la mató, pero claro, si te quedas con una pierna bastante inútil ya de jovencito, esto claramente condiciona tu vida y tu calidad de vida para siempre, ¿no? En relación a outras pandemias, cal foi a máis devastadora para os nenos e as nenas? Yo creo que, insisto en lo mismo, la existencia durante siglos de todas las enfermedades que llamamos de la edad infantil y que hoy están comprendidas en el calendario vacunal, más que una pandemia en sí misma de una época concreta, la real pandemia que padecieron los niños fue todas las enfermedades de la infancia que hoy, desde el nacimiento, se os van poniendo vacunas y tienden a la desaparición, gracias a Dios. La viruela está desaparecida del mundo y la polio prácticamente, y sarampión está reapareciendo en algún caso, pues porque lamentablemente creo que los movimientos antivacunas se equivocan y bueno, pues están pasando, estamos viendo, yo no sé, en 30 y tantos años no había visto un sarampión y a lo mejor en los últimos 5 he visto 2 o 3 casos. Para mí ya era casi un elemento histórico el sarampión, ¿entiendes? Cuando yo tenía 5 años sí lo padecíamos, pero como médico no lo he visto prácticamente hasta ahora, que ves algún caso rara vez. Pero eso es por no poner la vacuna que como corresponde en el calendario vacunal, que está perfectamente prevista. Yo creo que los niños, más que por una pandemia en concreto, que te digas, porque las pandemias se llevan por delante de todos, niños, viejos, mayores, medianos, pero la real pandemia que ha acabado con miles de vidas en la edad infantil a lo largo de la historia ha sido todas las enfermedades infantiles que hoy están en el calendario vacunal. Eso sí que ha sido algo A Facultade de Medicina do USC ten moito prestixio no ámbito da investigación científica, incluso no referente á COVID-19. De que xeito axudou esta facultade ao desenvolvemento de avances médicos e técnicos no pasado? En que se beneficiou Galicia? Bueno, avances médicos no pasado, eu señalaría 2 de investigación propia. Uno, nos puedo decir que en 1924, en la Facultad de Medicina de Santiago, el profesor Novoa Santos describió la actividad funcional de una hormona que se llama la secretina, que es la base del tratamiento más moderno de hoy en día en la diabetes, que son los fármacos que se llaman las incretinas. Y también describió un concepto de un tema importante en diabetes, que es el concepto de resistencia a la insulina. Son 2 de los hallazgos del pasado, yo creo que más potentes que podemos presumir. Hoy en día hay grandes equipos científicos en la Universidad de Santiago que bueno, pues están en la vanguardia de cuestiones de genéticas, médico-forenses, médico-legales, bioquímicas, etcétera. Pero bueno, eso se escapa de mi ámbito habitual de trabajo y además los tenéis a todos ahí al lado. Podéis invitarlos a ellos y que os lo cuenten muchísimo mejor que yo. También tenéis que tener en cuenta una cosa, se calcula que algo así como el 80% de todos los científicos de la historia están vivos y trabajando. Claro, la ciencia antes la hacían unas poquitas personas que reunían las circunstancias de conocimientos y de podérselo permitir y de estar en un ambiente de trabajo que pudiese tal. Hoy en día la expansión de los estudios de ciencia, de los laboratorios de investigación es tan grande que se calcula eso, que del orden del 70 al 80% de todos los científicos de la historia están vivos y trabajando. Claro, no se puede comparar con la anterior. Por otra parte, me hablas de las pandemias y su incidencia. Evidentemente, la epidemia de peste, de la peste medieval, tiene una limitación importante geográfica, que es que no se había descubierto América. Por lo tanto, ya ahí se limitó. La peste no pasó a América porque América no se había descubierto. Por tanto, ya no fue una cosa mundial. ¿Entiendes? O sea, estas cosas hay que considerarlas a veces con perspectiva, ¿no?
Como profesor de Historia de Medicina, cando vostede dá clases na universidade desta materia, en que aspectos incide máis? Por que é tan importante para os futuros doutores e doutoras saber do pasado? Yo incido, la pregunta es estupenda. Yo incido particularmente, hay dos maneras, digamos, probablemente de escribir, de contar todo tipo de historia, pero bueno, en concreto la historia de la ciencia, de la medicina, se puede contar de una forma horizontal por civilizaciones, como unas civilizaciones anteriores van siguiéndole a otras posteriores y qué avances va habiendo, o bien por el desarrollo de líneas científicas desde que se inician hasta ahora. Por ejemplo, pues la terapéutica, pues qué tratamientos había para determinadas cosas hace una serie de miles de años y cómo se llega en esa misma línea a nuestros días. De tal manera que haces un recorrido de muchos siglos en relativamente poco tiempo, o sea, una cosa más vertical. Yo, en ese sentido, incido más ahora mismo en la formación de los futuros médicos que pasan por mis manos, porque me parece que es una visión, tampoco el tiempo del que disponemos es mucho, porque yo tengo dos meses y medio de clase. Si pudiera, yo daría las dos versiones, la de civilizaciones, que si quieres es más cultural, como estudiaréis, pues estudiáis Grecia, estudiáis Roma, estudiáis la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Pues de la misma manera se estudiaría la historia de medicina, digamos, de una forma más clásica, si quieres más cultural, pero a mí me parece más interesante ahora hacerlo por líneas científicas, es decir, cómo nace la patología, cómo nace la terapéutica, cómo nace el conocimiento de las plantas medicinales hasta nuestros días, en fin, y cómo pues llegan las enfermedades infecciosas, pues cómo el estudio empieza en un momento dado y va llegando hasta nuestros días de una manera determinada. Todo es, digamos, un sistema más vertical para que ellos, es que si no sabes dónde vas no importa cuánto corras, dice el refrán, y si no sabemos de dónde venimos, pues mal vamos. Ejemplo, tú el día que conduzcas, un factor fundamental en el coche es el retrovisor. Tú para ir adelante necesitas saber lo que viene por detrás. Pues en el conocimiento científico y cultural pasa lo mismo. Si no, hay el peligro pues de convertirse en especialistas, en gente que sabe mucho de casi nada. Y si uno no tiene una visión global, la persona, el hombre, la mujer, la persona enferma globalmente, no enferma del riñón izquierdo o no enferma del ojo derecho. Cuando algo está enfermo, la disfunción es general. La persona está enferma y tiene una alteración de sus funciones. Y por lo tanto, si llegamos a una superespecialización tan grande que no sabemos nada de lo de al lado, estamos bastante vendidos. De la misma manera que, fijaos, cuando alguien no ha conocido a sus padres o a sus abuelos o se ha criado en un hospicio, enseguida cuando llega a una cierta edad empieza a buscar sus orígenes. Todos tenemos que saber nuestros orígenes, porque si no, eso nos da cierta tranquilidad y cierta perspectiva. Saber de dónde venimos, de dónde era nuestra familia, cómo se ha desarrollado, en fin, qué cosas te cuentan tus abuelos, en fin, todo esto constituye una parte importante de la propia persona. Si no, a esa persona le da la impresión de que se ha caído de otro mundo. El que no tiene pasado dice, bueno, entonces ¿yo de dónde he salido? ¿Te das cuenta? Esto es más importante de lo que parece. Y además, hombre, también el saber lo que se ha investigado en tiempos anteriores, pues da un conocimiento, primero cultural, segundo profesional, tercero que te ayuda a no ir por caminos que ya han sido trillados y no han dado frutos, o bien a recordar cosas que se quedaron ahí y que no acabaron de estudiarse bien y que en un momento dado resurgen. Y resulta que retomando con técnicas de ahora, cosas que hace unos años no había técnicas adecuadas, pues se pueden hacer comprobaciones que antes no se podían. Que máis te chama a atención ao seu alumnado desta materia? Eso vas ter que preguntarles a eles, me temo. La verdad es que supongo que, hombre, que mucha gente pues no tiene perspectiva, mucha gente no tiene perspectiva histórica, no sabe exactamente desde cuándo existe una cosa.
Por ejemplo, cuando se habla el profesor de biología de Santiago Ramón y Cajal, ¿os han hablado de él? No, todavía, pues ya espero que os hablen. La gente cree que Santiago Ramón y Cajal fue uno de los máximos sabios que ha dado la historia de España, el premio Nobel, etc. La gente cree que Santiago Ramón y Cajal fue un gran especialista en histología, en el estudio de las células, los tejidos, de todo el sistema nervioso, y que se cree que fue un caso único. Bueno, pues sí, los historiadores de la medicina estamos para hacer como hizo el profesor López Piñero, unos años antes de morir, que demuestra que hay histología española 200 años antes que Ramón y Cajal. Pero esto no es que yo os lo diga a vosotros, es que se lo digo a mis compañeros médicos con 30 años de experiencia y se les quedan los ojos así. O sea, los grandes genios de la historia están ahí, no cabe duda. Son gente que destaca y los que cambian las líneas, lo que llamamos paradigmas, las líneas generales de pensamiento. Pero para que salgan esos grandes, tiene que haber alrededor, para que un árbol destaque, decía Cajal, el propio Cajal, tiene que haber un bosque alrededor. ¿Sí? Un árbol en el medio de un páramo, pues lo más probable es que se lleve el primer rayo que pase, en la primera tormenta. ¿Entiendes? O sea, pensad que la gente, la historia de medicina le suele gustar, le llama la atención, todo el mundo sabe quién era Fleming, todo el mundo sabe 4 cosillas, y se cree que eso es la historia de medicina, nada más lejos. En medicina es una cosa pues, que hay que estudiar a fondo, que hay que una serie de técnicas, como apuntaba tu compañero al principio, que hay que ir a los archivos, que hay que exigir una ciencia y una técnica compleja, como cualquier otra área del conocimiento universitario, naturalmente. Respecto a todas estas noticias que constantemente se están xerando sobre as pandemias actuais, de que maneira cree que os historiadores e os médicos do futuro lles poderá ser útil toda esta información? Bueno, pues de la misma manera que ahora nos es útil la información, pues eso, que ha salido tanto a relucir de la gripe del 18. Piensa que la gripe del 18 es una pandemia, como decía de los científicos de momento, es una macropandemia, pero que estuvo la gripe rusa, que estuvo una gripe anterior, que en el siglo XVI, finales del XVI, en 1596, hubo una gripe gordísima en España y entre otras cosas se llevó por delante a una de las esposas de Felipe II, Ana de Austria, y 8 años más tarde hubo otra enorme epidemia de gripe. O sea, el conocimiento de los ciclos y de los movimientos siempre se saca conocimiento de estas cosas, naturalmente. Y evidentemente incluso, yo creo que ya solo con el año y pico de COVID que llevamos, la comunidad científica ya tiene claro qué errores, muchos de los errores que se han cometido y probablemente también muchos de los aciertos. Sin embargo, veis además que la cosa no es tan fácil, porque cuando hace unos meses decía, no, es que parece mentira, los del sur de Europa siempre parecemos los tontos, España, Italia, Grecia y Alemania tenían las cifras estupendas y ahora mira cómo está Alemania y mira cómo está Francia. O sea que escupir para arriba es peligroso en estos temas, ¿no? En la vida en general, pero en estos temas es peligroso porque los que estaban estupendamente hace unos meses están ahora peor que nosotros. Y probablemente, hombre, la sanidad, dice el adagio que la salud no tiene precio, pero la sanidad sí. Evidentemente, cuanto más rico es un país, mejor sanidad se puede permitir, pero también tiene que tener un concepto del equilibrio, de la equidad, del reparto equitativo de recursos, porque claro, si tú eres un país muy rico, pero los recursos solo acceden los ricos, pues mal vamos, ¿no? Y realmente en España tenemos defectos, pero creo que no estamos nada mal. Y en Galicia pues estamos como cualquier un tono medio o alto con respecto al resto de España. Habrá algún sitio que esté mejor, pues que tiene, como Navarra, que tiene los fueros especiales, gente que tiene más dinero disponible que nosotros por ciudadano, pero creo que Galicia está en un nivel dignísimo sin duda alguna, vamos. De hecho, sin salir de Santiago, tenemos varios servicios en el clínico que son de referencia nacional. O sea, que puede venir un enfermo de Badajoz o de Murcia. Moitas gracias por haber contestado a nuestras preguntas. Que no fueron pocas. De nada, moito gusto.